La vida real está llena de historias inesperadas, momentos que revelan las profundidades de las relaciones humanas. Brian y Susan parecían una pareja sólida, pero pequeños cambios en la rutina diaria y la aparición de un nuevo compañero de trabajo comenzaron a desgarrar el tejido de su matrimonio. A medida que las sospechas de Brian crecían y Susan se distanciaba, el matrimonio comenzó a desmoronarse, llevándolos a un punto de no retorno. En este video, exploraremos cómo las decisiones de estos dos individuos desencadenaron una serie de eventos que alteraron sus vidas para siempre, mostrándonos la fragilidad de las relaciones humanas y el impacto de la traición. La tarde comenzó como tantas otras en las últimas semanas. Brian se sentó solo en la sala de estar, sosteniendo un vaso de whisky, con la mirada desenfocada en la pantalla del televisor. Esto se había convertido en su rutina, una forma de adormecer la creciente inquietud que se había asentado en sus huesos. Susan había estado distante últimamente, siempre pegada a su teléfono, riéndose de mensajes que nunca compartía con él. Mencionaba a Kevin, este nuevo compañero de trabajo, en alguna que otra conversación, comentando lo divertido que era y lo bien que hacía su trabajo. Al principio, Brian lo desestimó. Llevaban 18 años casados y confiaba en ella, pero algo había cambiado. Brian recordó la noche en que todo comenzó, hace aproximadamente un mes. Susan había llegado tarde a casa, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando de una manera que él no había visto en años. Mencionó una hora feliz en la oficina, una reunión casual organizada por Kevin, y lo dijo con demasiado entusiasmo. Es muy bueno uniendo a la gente, había dicho. Brian sonrió, pero algo en su tono lo inquietó. Parece un tipo divertido, respondió, intentando sonar casual, pero con el paso de las semanas, el nombre de Kevin comenzó a aparecer en cada conversación. Susan empezó a arreglarse más para ir al trabajo, usando el perfume que Brian le había regalado en Navidad, el mismo que solía reservar para ocasiones especiales. Luego llegó la noche en que Susan invitó a Kevin a cenar en su casa. Brian aceptó, queriendo conocer al hombre del que su esposa no dejaba de hablar, pero Kevin canceló en el último momento. Surgió algo, dijo Susan, demasiado rápido, su decepción era palpable. Brian la observó mientras le respondía el mensaje, sus dedos volando sobre la pantalla, y sintió una punzada de celos que no podía sacudirse. La tensión solo creció desde entonces. Susan comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, llegando tarde a casa con excusas que parecían cada vez menos convincentes. Brian intentó confrontarla una vez, pero ella lo desestimó. «Estás paranoico, Brian», dijo riendo. «Kevin es solo un amigo, no tienes nada de qué preocuparte». Pero Brian sí se preocupaba. Se preocupaba porque podía ver los cambios en ella, la manera en que se iluminaba cuando llegaba un mensaje, cómo se retiraba al dormitorio para hablar por teléfono donde él no podía escucharla. Trató de convencerse de que todo estaba en su cabeza, que la mujer que había amado durante casi una década no lo traicionaría, pero la duda tenía una manera de infiltrarse, colándose en las grietas de su matrimonio hasta que era todo lo que podía pensar. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. Cuando Susan bajó las escaleras vestida de punta en blanco, con el cabello perfectamente arreglado, Brian supo que algo andaba mal. Se veía más como la mujer que había conocido por primera vez que como la esposa que se había vuelto distante en los últimos meses. «Amor, Kevin está esperando en el coche», la voz de Susan lo sacó de sus pensamientos, devolviéndolo al presente. Ahora estaba junto a la puerta principal, revisando su reflejo en el espejo una última vez. «Vamos, te lo presentaré antes de que nos vayamos». Brian sintió una oleada de ira crecer dentro de él. No lo habían invitado. Ni siquiera sabía que ella iba a salir esta noche. Su mano apretó el vaso de whisky mientras miraba su reflejo. «Kevin», repitió con voz baja y tensa. «¿El Kevin del que has estado hablando sin parar durante semanas? ¿El Kevin que es tan importante que tienes que salir con él un sábado por la noche?» Susan se volvió hacia él, poniendo los ojos en blanco como si él fuera el que estaba siendo irrazonable. «Brian, no seas ridículo. Kevin es solo un amigo del trabajo, ya lo sabes. Vamos a tener una noche divertida, y pensé que sería agradable que se conocieran antes de que nos fuéramos». Agarró su bolso de la mesa lateral, claramente impaciente por irse. Brian se levantó lentamente, su corazón latía con fuerza en su pecho.
Podía sentir la sangre correr hacia su rostro, su visión se estrechaba mientras absorbía la imagen de su esposa vestida para otro hombre. Si él pone un pie en mi camino de entrada, me aseguraré de que se vaya en una ambulancia, dijo, cada palabra impregnada de una furia fría. Y si te vas con él, no te molestes en volver. Lo lamentarás el resto de tu vida. Susan se detuvo, su mano flotando sobre el picaporte mientras procesaba sus palabras. Por un breve momento, Brian pensó ver un destello de duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Sacudió la cabeza, su expresión se endureció. Deja de ser tan dramático, Brian. Estás exagerando, su voz fue despectiva, como si esto fuera solo otra pelea trivial de la que no valía la pena preocuparse. Abrió la puerta, sus tacones resonaban contra el suelo de madera mientras salía. Volveré más tarde, no me esperes, añadió por encima del hombro antes de cerrar la puerta detrás de ella con una finalización que envió un escalofrío por la espalda de Brian. Por un largo momento, Brian se quedó allí, mirando la puerta cerrada, con la mente acelerada. El silencio en la casa era ensordecedor, presionándolo desde todos los lados. No podía creer lo que acababa de suceder. Susan había elegido a Kevin sobre él, había salido por la puerta sin pensarlo 2 veces a pesar de su advertencia. El sonido de una puerta de coche cerrándose afuera lo sacó de su estupor. Corrió hacia la ventana justo a tiempo para ver a Susan riendo mientras se subía al asiento del pasajero del coche de Kevin. Ni siquiera miraron hacia atrás a la casa mientras se alejaban, dejando a Brian allí de pie, furioso y en estado de incredulidad. Los puños de Brian se apretaron a sus costados mientras observaba las luces traseras desaparecer por la calle. Su mente corría con pensamientos de traición, humillación e ira. No podía quedarse de brazos cruzados y permitir que esto sucediera. Le había advertido que habría consecuencias, y ahora, a medida que la realidad de su traición se asentaba, sintió una fría y calculada determinación apoderarse de él. Ella cree que esto es un juego, murmuró Brian para sí mismo, su voz apenas más que un susurro. No tiene idea de lo que acaba de hacer. Se alejó de la ventana, su mente ya trabajando en lo que tenía que hacer a continuación. Esto ya no se trataba solo de un matrimonio roto, se trataba de asegurarse de que Susan y Kevin pagaran por lo que habían hecho. Brian no iba a ser el tonto que permitiera que su esposa lo pisoteara. No, esto iba a ser diferente. Iba a tomar el control, y ellos iban a arrepentirse de haber pensado alguna vez que podían traicionarlo. Los tacones de Susan resonaban contra el camino de entrada mientras salía del taxi, el sol de la mañana proyectando largas sombras a través del jardín delantero. Revolvía en su bolso buscando las llaves, sintiendo el leve dolor de una resaca de la noche anterior. La noche había sido un torbellino de bebidas, cosas salvajes, música fuerte y la voz de Kevin en su oído, pero ahora la euforia se había desvanecido, reemplazada por una inquietud que la carcomía. Al abrir la puerta principal y empujarla, la recibió una inusual quietud. La casa estaba oscura, las cortinas cerradas y el aire se sentía denso, casi sofocante. Normalmente, Brian ya estaría despierto, sentado en la cocina con una taza de café, el olor a tostadas flotando en el aire. Pero hoy, la casa estaba en silencio. Brian, llamó Susan, su voz resonando en el silencio. Dudó en el umbral, esperando que él apareciera desde alguna esquina, aún furioso por su discusión de la noche anterior. Pero no hubo respuesta, solo el crujido de las tablas del suelo mientras ella entraba. Se dirigió a la cocina, esperando sacudirse esa extraña sensación que se había asentado sobre ella. Abrió la nevera con la intención de tomar un poco de jugo, pero en su lugar se encontró con un espacio vacío y estéril. No había leche, ni huevos, nada. Su ceño se frunció en confusión. Brian siempre mantenía la nevera llena. Brian, llamó de nuevo, esta vez más fuerte, pero el silencio permaneció inquebrantable. Reprimiendo la creciente inquietud, Susan se dirigió a la despensa, solo para encontrarla tan vacía como la nevera. Abrió algunos armarios, sus movimientos se volvieron más frenéticos, pero en todos lados solo encontraba vacío. Un nudo frío de miedo comenzó a formarse en su estómago. Se apresuró al dormitorio, su pulso se aceleraba con cada paso. Cuando llegó al armario y deslizó las puertas, su respiración se detuvo en su garganta. El lado de Brian estaba vacío, completamente despejado.
sus trajes, sus zapatos, incluso la vieja sudadera de la universidad que nunca usaba pero que se negaba a tirar, todo había desaparecido. El corazón de Susan latía con fuerza mientras corría al baño. El armario estaba vacío, el mostrador limpio, sin rastro de él. Corrió al garaje, esperando contra toda esperanza que tal vez solo hubiera salido, tal vez estaba exagerando, pero su coche también había desaparecido. El pánico la invadió mientras se tambaleaba de regreso a la sala de estar, sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Marcó el número de Brian, rezando para que contestara, para que esto fuera algún tipo de broma, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Brian, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde estás? Llámame. Su voz temblaba mientras terminaba la llamada e intentaba de nuevo, pero fue lo mismo, directo al buzón de voz. Su mente corría tratando de darle sentido a todo esto. Esto no era solo una simple discusión que se había ido demasiado lejos. Brian se había ido, completamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué se había perdido? Habían discutido antes, incluso habían tenido algunas peleas serias, pero él nunca había hecho algo como esto. La respiración de Susan se volvió entrecortada mientras abría su aplicación bancaria, esperando que todo esto fuera un malentendido. Pero tan pronto como vio el saldo en su cuenta conjunta, su sangre se heló. 0. Cada centavo había desaparecido. Revisó la cuenta de ahorros, el fondo de emergencia, incluso las inversiones. Todo estaba vacío. No, 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 susurró, sus dedos temblaban mientras revisaba el historial de transacciones. Todo estaba ahí, claro como el agua. Durante las últimas horas, cada cuenta había sido vaciada. Transferencias electrónicas a cuentas que no reconocía, retiros en cajeros automáticos que nunca había usado. Brian había hecho esto. Había vaciado todo. Susan se desplomó en el sofá, sus manos temblaban mientras intentaba volver a llamar a Brian, pero fue inútil. Dejó un mensaje esta vez, su voz se quebraba. Brian, por favor, solo llámame. No entiendo lo que está pasando. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Dejó caer el teléfono sobre la mesa de café y enterró su rostro en las manos. Intentó pensar, descubrir qué debía hacer a continuación. La casa estaba a su nombre, pero sin dinero no podría pagar la próxima cuota de la hipoteca. Las facturas se amontonaban en el mostrador de la cocina, sin abrir y sin pagar. Siempre había confiado en Brian para manejar las finanzas, y ahora se daba cuenta, con una sensación de náuseas en el estómago, que eso había sido un error. Las horas pasaron, la luz del sol se deslizaba por el suelo mientras Susan se sentaba en la casa silenciosa, con sus pensamientos en espiral. Intentó comunicarse con amigos, pero nadie contestaba, todos estaban ocupados con sus propias vidas. Kevin era la última persona a la que quería llamar, pero la desesperación la llevó a marcar su número. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de ir al buzón de voz. No dejó un mensaje. No fue hasta la tarde cuando finalmente lo comprendió. Brian había cumplido su amenaza. Recordó sus palabras de la noche anterior, la fría ira en sus ojos mientras decía, si te vas con él, no te molestes en volver. Lo lamentarás el resto de tu vida. Un sollozo escapó de sus labios mientras la realidad se asentaba. Brian había querido decir cada palabra. No solo se había ido, se había borrado de sus vidas, llevándose todo con él. Estaba sola, con nada más que la cáscara vacía de su hogar y la abrumadora realización de que lo había empujado demasiado lejos. El teléfono de Susan vibró en la mesa, una notificación parpadeó en la pantalla. Era un correo electrónico de su compañía de tarjetas de crédito, alertándola sobre una transacción rechazada. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había maxeado. Miró alrededor de la casa vacía, el peso de sus decisiones aplastándola. ¿Cómo había llegado a esto? Pensó en el comienzo de su relación, en cómo Brian solía mirarla con tanto amor, en cómo habían construido su vida juntos. ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara? La respuesta ahora estaba dolorosamente clara, pero era demasiado tarde para arreglarlo. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. La casa era solo el principio. Sin Brian, todo se desmoronaría.
Ya podía sentir las paredes cerrándose sobre ella, la vida que habían construido juntos colapsando a su alrededor. No tenía idea de dónde estaba él, ni cómo encontrarlo, ni cómo arreglar lo que había roto. Se sentó allí durante horas, mientras el sol se ponía afuera, proyectando largas sombras por el suelo. La casa, que una vez estuvo llena de calor y amor, ahora se sentía como una prisión, un recordatorio silencioso y vacío de la vida que había destruido. Y a medida que la oscuridad la envolvía, Susan se dio cuenta de que Brian tenía razón, lamentaría esto por el resto de su vida. Los días posteriores a la desaparición de Brian se desdibujaron, cada uno mezclándose con el siguiente mientras Susan lidiaba con el vacío que él había dejado. Vagaba por la casa vacía, sus pasos resonaban en el silencio, tratando de darle sentido a los escombros de su vida. Las paredes, que alguna vez fueron reconfortantes, ahora se sentían como una jaula, asfixiándola a medida que la realidad de su situación se asentaba. Susan comenzó con lo básico. Llamó al lugar de trabajo de Brian, pensando que podría haberse refugiado en la familiaridad de su trabajo. La recepcionista, después de una larga pausa, le informó que Brian había tomado una licencia indefinida. Las palabras golpearon a Susan como un puñetazo en el estómago. Brian había planeado esto. Había hecho arreglos, se había preparado para su desaparición mientras ella estaba ajena a la tormenta que se gestaba debajo de la superficie. ¿Dijo a dónde iba?, preguntó Susan, con la voz temblorosa. Lo siento, señora, pero no tenemos esa información, respondió la recepcionista, su tono distante, como si estuviera acostumbrada a dar malas noticias. No dio detalles, solo que no volvería por un tiempo. Susan colgó el teléfono, su mano temblaba. Intentó llamar al teléfono de Brian nuevamente, pero fue directamente al buzón de voz. Dejó otro mensaje, aunque sabía que era inútil. Brian, por favor, solo háblame. Podemos resolver esto juntos, pero el vacío en el otro extremo de la línea fue todo lo que recibió en respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de ella a medida que los días pasaban sin noticias de Brian. Susan llamó a sus amigos en común, con la esperanza de que alguien hubiera oído hablar de él, pero cada conversación terminaba en decepción. No he visto a Brian, dijo un amigo. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien, mintió Susan, forzando una sonrisa al teléfono. Solo no he sabido de él en un tiempo, pensé que tal vez estaba con ustedes. Pero la preocupación en sus voces solo profundizó su ansiedad. Nadie había visto ni oído de Brian desde la noche en que desapareció. El primer golpe real llegó cuando Susan recibió una carta por correo, un aviso de ejecución hipotecaria. Rompió el sobre, sus ojos escaneando las palabras con incredulidad. El pago de la hipoteca había sido rechazado y el banco ahora estaba avanzando para reclamar la casa. Esto no puede estar pasando, murmuró, sus dedos apretando el papel con fuerza, pero era real. La casa que había llamado hogar durante años se le escapaba de las manos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Susan intentó salvar lo que pudo. Fue al banco, con la esperanza de hablar con alguien que pudiera entender su situación, pero todo lo que obtuvo fue un frío recordatorio de que sus cuentas estaban vacías. No hay nada que podamos hacer, le dijo el banquero, su tono desprovisto de simpatía. Los pagos están atrasados y, sin fondos, no podemos revertir el proceso. El siguiente golpe llegó cuando descubrió que el otro coche había desaparecido de la entrada. Susan miró el espacio vacío, su corazón latía con fuerza. Llamó frenéticamente a la policía, pensando que había sido robado, pero le informaron que el vehículo había sido embargado. Estaba a nombre de su esposo, explicó el oficial. Debe haber incumplido con el préstamo. La mente de Susan daba vueltas mientras las piezas de su vida se desmoronaban una por una. Las facturas se apilaban en el mostrador de la cocina, cada una exigiendo un pago que no podía hacer. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo, dejándola sin manera de cubrir incluso lo básico. Los servicios públicos fueron los siguientes: primero la electricidad, luego el agua, cada uno cortado a medida que no lograba hacer los pagos. La desesperación la carcomía, y se dirigió a la única persona que pensó que podría ayudarla, Kevin. Dudó antes de llamarlo, su orgullo luchando con su necesidad de asistencia. Cuando finalmente lo hizo, la voz de Kevin al otro lado del teléfono sonaba distante, casi fría. Kevin, necesito tu ayuda, dijo Susan,
tratando de mantener su voz firme. Las cosas están mal. Brian se fue, la casa está siendo embargada y no tengo dinero. No sé qué hacer. Hubo una larga pausa antes de que Kevin respondiera. Susan, lo siento por lo que estás pasando, pero no puedo involucrarme. ¿Qué quieres decir con que no puedes involucrarte?, preguntó, su voz subiendo en pánico. Pensé que éramos. Este es tu problema, no el mío, la interrumpió Kevin, su tono firme. No me inscribí para este lío. Tengo mi propia vida de la que ocuparme. Necesitas resolver esto por tu cuenta. La línea se cortó antes de que ella pudiera decir algo más. Susan miró su teléfono con incredulidad, viendo cómo su última esperanza se desvanecía. En los días que siguieron, la búsqueda de Susan por Brian se volvió más frenética. Conducía por la ciudad, visitando los lugares que solía frecuentar, la cafetería donde tuvieron su primera cita, el parque donde le gustaba correr, pero no había rastro de él. Incluso intentó ir a la casa de un viejo amigo suyo, pero fue un callejón sin salida. Era como si hubiera desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Cada día, la ansiedad de Susan se profundizaba. Las paredes de la casa se sentían como si se cerraran sobre ella, los espacios que una vez fueron familiares ahora la asfixiaban con su vacío. Apenas dormía, sus noches se pasaban dando vueltas en la cama, atormentada por pensamientos de dónde podría estar Brian y qué podría estar haciendo. La presión financiera era abrumadora, y con Kevin distanciándose de ella, no había nadie a quien acudir. El proceso de ejecución hipotecaria avanzó rápidamente. Un aviso apareció en la puerta principal, dándole 30 días para desalojar. Susan lo miró con incredulidad, lágrimas llenando sus ojos. Esta era su casa, el lugar donde había construido su vida con Brian, y ahora se lo estaban quitando, como todo lo demás. El golpe final llegó cuando su teléfono sonó una noche. Contestó, esperando que fuera Brian, pero era una voz fría y mecánica al otro lado, un mensaje automatizado de la compañía de su tarjeta de crédito. Su última tarjeta había sido rechazada, y el saldo ahora estaba vencido. Arrojó el teléfono al otro lado de la habitación, viendo cómo se rompía contra la pared, pero eso no la hizo sentir mejor. Susan se sentó en el suelo, rodeada por los escombros de su vida, y se dio cuenta de lo lejos que había caído. Había perdido todo, su hogar, su esposo, su seguridad financiera, y no había nadie a quien culpar más que a sí misma. La vida que había dado por sentada se había ido, reemplazada por una pesadilla de la que no podía despertar. A medida que los días se arrastraban, Susan se volvió más desesperada. Escudriñaba las redes sociales, tratando de encontrar alguna pista de Brian, pero él había eliminado sus cuentas. Revisaba sus estados de cuenta bancarios, esperando alguna pista, pero no había nada. Era como si Brian se hubiera borrado completamente de su vida, dejándola sola para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Y así, Susan se encontró sola, sin dinero, sin hogar y sin esperanza. Había traicionado a la única persona que siempre había estado allí para ella, y ahora estaba pagando el precio. La tormenta que había desatado finalmente la alcanzó, y no había escape de la destrucción que había causado. Semanas después, Susan estaba sentada en el suelo de su casa casi vacía, rodeada por las pocas pertenencias que no había vendido para mantenerse a flote. El hogar que alguna vez fue vibrante, ahora se sentía como una cáscara hueca. El plazo de la ejecución hipotecaria se acercaba, y no tenía idea de a dónde iría una vez que la casa se fuera. Cada llamada que hacía a Brian quedaba sin respuesta, cada mensaje de texto sin leer. Sus intentos de encontrarlo habían sido infructuosos, y estaba perdiendo la esperanza de que alguna vez lo haría. Entonces, una tarde, su teléfono vibró con un mensaje. Susan corrió a agarrarlo, su corazón latía con fuerza al ver el nombre de Brian parpadear en la pantalla. El mensaje era breve, casi frío: reúnete conmigo en el Motel Pine Lodge a las 8 p.m. No había explicación, ni disculpa, solo una ubicación y una hora. Susan miró el mensaje, una mezcla de alivio y miedo la invadió. Conocía el motel, un lugar destartalado en las afueras de la ciudad al que antes ni siquiera habría mirado, pero ahora era su único vínculo con Brian, su única oportunidad de entender por qué le había hecho esto. A medida que el reloj se acercaba a las 8 p.m., Susan se dirigió al Motel Pine Lodge.
El letrero de neón parpadeaba sobre ella como una llama moribunda. El lugar se veía aún peor en persona, pintura descolorida, ventanas rotas y un aire de abandono que colgaba pesado en el ambiente. Brian estaba sentado en una silla desvencijada fuera de una de las habitaciones, su postura relajada, como si no tuviera una preocupación en el mundo. La observó acercarse con una expresión que no podía leer, su rostro calmado, casi sereno. Era un contraste sorprendente con el hombre que había visto por última vez, lleno de rabia y dolor. Los pasos de Susan vacilaron mientras se acercaba a él. Brian, comenzó, con la voz temblorosa, ¿dónde has estado? ¿Por qué hiciste esto? Has arruinado todo. Las palabras salieron de ella, una mezcla de acusación y desesperación. Brian no respondió de inmediato, simplemente la miró, su mirada firme e inquebrantable. Luego, lentamente, se levantó de la silla, sus movimientos deliberados. Te advertí, Susan, dijo, su tono desprovisto de cualquier calidez. Te dije que si te ibas con él, lo lamentarías por el resto de tu vida. La respiración de Susan se detuvo en su garganta. Había repasado esa noche una y otra vez en su mente, pero escuchar el recordatorio calmado de Brian ahora le envió un escalofrío por la columna vertebral. Balbuceó, luchando por encontrar las palabras correctas. No pensé que hablaras en serio sobre esto, hizo un gesto vago a su alrededor, como si eso pudiera abarcar la enormidad de lo que había sucedido. Brian dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. ¿Qué pensaste que pasaría, Susan? ¿Qué podrías traicionarme y alejarte sin ninguna consecuencia? Su voz permaneció calmada, pero había una dureza en ella que hizo que el corazón de Susan latiera con fuerza en su pecho. No fue así, trató de explicar, su voz temblaba. Cometí un error, pero podemos superar esto. Podemos arreglarlo. La expresión de Brian se endureció, sus ojos se entrecerraron ligeramente. No hay arreglo para esto, Susan, sus palabras fueron definitivas, como una puerta cerrándose de golpe. Tomaste tu decisión, y ahora tienes que vivir con ella. Brian, por favor, suplicó Susan, su voz se quebraba. Lo siento mucho. Sé que te herí, pero podemos encontrar una manera de volver atrás. Hemos pasado por tanto juntos. Extendió la mano, tratando de agarrar la mano de Brian, pero él se alejó, poniendo más distancia entre ellos. No lo entiendes, ¿verdad? La voz de Brian estaba teñida de algo más oscuro ahora, una amargura que Susan nunca había escuchado en él antes. Esto no se trata solo de seguir adelante. Se trata de entender lo que hiciste y lo que costó, no solo para mí, sino también para ti. Susan sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, su visión se volvía borrosa mientras miraba al hombre que una vez amó, el hombre que aún amaba. Brian, te lo ruego, susurró. Podemos empezar de nuevo, solo vuelve a casa. Brian sacudió la cabeza lentamente, una triste sonrisa apareció en sus labios. No hay un hogar al que volver, Susan. Lo quemaste en el momento en que saliste por esa puerta con él. Las palabras la cortaron como un cuchillo, agudas y dolorosas. Sabía, en el fondo, que las cosas nunca podrían ser las mismas, pero escucharlo de Brian lo hacía demasiado real. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Brian la miró durante un largo momento antes de responder. Eso ya no es mi problema, la frialdad en su voz contrastaba con el calor que una vez le había mostrado, con el amor que una vez llenó su hogar. Quisiste vivir tu vida sin mí, ahora la tienes. Susan sintió el suelo moverse bajo sus pies, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. Por favor, intentó una vez más, la desesperación la carcomía por dentro. Solo dime qué puedo hacer para arreglar esto. Los ojos de Brian se suavizaron por un momento, pero luego sacudió la cabeza nuevamente. No hay nada que puedas hacer, Susan. Esto se acabó. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta de la habitación del motel, dándole la espalda. Susan se quedó allí congelada, observándolo alejarse. Brian, espera, gritó, pero él no se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejándola sola bajo la tenue luz del estacionamiento. Durante un largo tiempo, no se movió, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder.
El hombre que había conocido, la vida que había construido con él, se había ido, dejándola solo una cáscara vacía. Lo había perdido, y al hacerlo, se había perdido a sí misma. Finalmente, Susan se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. La realización de lo que había perdido, de lo que había desperdiciado, la golpeó de golpe y rompió a llorar incontrolablemente. Brian le había dado una elección esa noche, y ella había tomado la equivocada. Ahora, estaba obligada a enfrentar las consecuencias, sola y rota. La vida que había conocido se había ido, y no había vuelta atrás. Cada mañana, Susan se despertaba esperando que todo hubiera sido una mala pesadilla, que Brian estaría allí a su lado y que de alguna manera podrían encontrar la manera de arreglar lo que se había roto. Pero cada día la realidad la recibía con el crudo recordatorio de que Brian se había ido de verdad, y que estaba obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sola. Sin ninguna otra opción, Susan se volcó en el trabajo, esperando encontrar consuelo en la única cosa sobre la cual todavía tenía control. Pero incluso eso resultó ser un refugio vacío. Sus colegas, que antes eran amigables y solidarios, ahora la trataban con una frialdad profesional que solo profundizaba su sensación de soledad. Podía ver el juicio en sus ojos, las acusaciones silenciosas que la seguían por los pasillos. Su rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. El estrés de haberlo perdido todo, sumado a la culpa que la devoraba por dentro, hacía imposible concentrarse. Perdía plazos, fallaba en las reuniones y cometía errores que estaban fuera de su carácter. No pasó mucho tiempo antes de que sus superiores lo notaran, y los susurros de insatisfacción llegaran a sus oídos. Un día, después de otra noche de insomnio, Susan fue llamada a la oficina de su jefe. Entró con el estómago hecho un nudo, sabiendo que la conversación sería dolorosa. Su jefe, una mujer estricta con un semblante severo, no perdió tiempo en llegar al punto. Susan, tu trabajo ha estado decayendo, dijo con tono firme pero no falto de amabilidad. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero no podemos permitirnos tenerte a menos de tu mejor nivel. Me temo que vamos a tener que dejarte ir. Las palabras golpearon a Susan como un golpe físico, y por un momento, quedó demasiado aturdida para responder. Por favor, finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. Solo necesito un poco más de tiempo. Lo haré mejor, lo prometo. Pero su jefe sacudió la cabeza, su expresión era resoluta. Lo siento, Susan, pero ya hemos tomado nuestra decisión. Recibirás un paquete de indemnización, y estoy segura de que pronto te recuperarás, pero hoy es tu último día. Susan salió de la oficina aturdida, con la papelería de salida apretada en sus manos temblorosas. La realización de que ahora estaba tanto sin trabajo como sin hogar la golpeó como una ola, y sintió como si se estuviera ahogando en la desesperación. El proceso de ejecución hipotecaria avanzó rápidamente, y en pocas semanas, Susan se vio obligada a dejar la casa que una vez había sido su santuario. Empacó lo poco que le quedaba en unas cuantas maletas y se marchó, con el corazón pesado con el conocimiento de que no tenía ningún destino, ningún lugar al que llamar suyo. Se registró en un motel barato, el tipo de lugar que antes hubiera despreciado, y pasó sus días mirando las paredes, tratando de entender cómo su vida se había descontrolado tanto. El silencio era opresivo, y la soledad asfixiante. Pensó en intentar contactar a Brian de nuevo, pero el recuerdo de su último encuentro la detuvo. Sabía que él no respondería, y aunque lo hiciera, ¿qué podría decir ella para deshacer el daño que había causado? Mientras tanto, la vida de Brian había tomado un giro diferente. Libre del peso de un matrimonio roto, se encontró redescubriendo los placeres simples de la vida. Se mudó a un pequeño pueblo, lejos de los recuerdos de su antigua vida, donde pudo empezar de nuevo. Alquiló un apartamento modesto y encontró un trabajo que le permitió dedicarse a su pasión por la carpintería, un pasatiempo que había descuidado durante los años de su tumultuoso matrimonio. Los días de Brian estaban llenos de paz y satisfacción mientras confeccionaba muebles en su taller. El sonido rítmico de lijar y cerrar era un bálsamo calmante para su alma herida. Hizo nuevos amigos, personas que no sabían nada de su pasado y que lo aceptaban por lo que era en el presente. Por primera vez en años, Brian se sentía verdaderamente contento, libre de las mentiras y traiciones que habían plagado su matrimonio. Susan, por otro lado, luchaba por reconstruir su vida. Aceptó trabajos humildes para llegar a fin de mes, trabajando largas horas por poco dinero.
Cada día era una batalla contra el peso aplastante del arrepentimiento, y cada noche la pasaba sola en su lúgubre habitación de motel, atormentada por los recuerdos de lo que había perdido. A menudo pensaba en la vida que había compartido con Brian, en el amor que una vez habían tenido, y se preguntaba cómo pudo haberlo echado todo a perder. La aventura con Kevin, que en su momento le había parecido tan emocionante y tentadora, ahora se sentía como una broma cruel. Kevin había desaparecido de su vida tan pronto como las cosas se torcieron, dejándola a ella para recoger los pedazos por su cuenta. A medida que pasaban los meses, Susan comenzó a aceptar la dura realidad de su situación. Había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El estilo de vida lujoso, la seguridad, el amor que una vez había dado por sentado, todo se había ido, y no había manera de recuperarlo. Susan se convirtió en una sombra de lo que solía ser, moviéndose por la vida con una resignación silenciosa. Ya no buscaba recuperar lo que había perdido, sino simplemente sobrevivir. La mujer que una vez fue el centro del mundo de Brian se había desvanecido en un recuerdo distante, un cuento de advertencia de lo que sucede cuando traicionas a la única persona que realmente te ama. Brian, por su parte, continuó prosperando. Su nueva vida era simple, pero estaba llena de la paz y la satisfacción que había anhelado durante su matrimonio. Ya no pensaba en Susan con ira o amargura, que en su lugar, la recordaba como alguien a quien una vez había amado profundamente, pero que al final había elegido un camino diferente.